Bueno, libro de Segunda de Reyes, hermanos, por favor, vamos rápido. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 7. Vamos a empezar en el capítulo 6. Vamos a hacer una cosa para que nos alcance el tiempo y el propósito del mensaje se alcance. Vamos a leer la historia. Mientras vamos a ir leyendo la historia, yo les voy a ir explicando algunas cosas o puntualizando algunas cosas de la historia y después vamos a llegar al punto clave del mensaje y ahí nos vamos a detener unos minutos, haremos énfasis ahí y de ahí oraremos. Dice en el capítulo 6, vamos a comenzar en el 6, versículo 24, estamos hablando de la historia del sitio que sufrió Samaria por el rey de Siria. Es una de las muchas historias en el Antiguo Testamento de los problemas que tuvieron los israelitas con diferentes pueblos, diferentes gobiernos. En ese momento, Samaria estaba siendo sitiada por un rey, el rey de Siria, y les había metido en lo que se llama una crisis. Cuando hablamos de sitio, usted sabe, es que el ejército estaba apostado afuera, el ejército de Siria estaba apostado afuera de la ciudad, rodeando toda la ciudad, de tal manera que los israelitas estaban adentro de la ciudad con las puertas cerradas, los muros bien asegurados, pero el problema era que nadie podía entrar a la ciudad ni podían salir, no podían abrir la puerta, porque si abrían la puerta, entonces los sirios estaban listos para entrar. Entonces estaban sufriendo una crisis y vamos a ver cuál era esa crisis que estaban sufriendo. Dice en el versículo 24, después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y subió y sitió Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria. Mire la crisis que había en Samaria. Hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto, mire, que una cabeza de asno se vendía en 8 piezas de plata. Vamos a empezar entendiendo esto. Primero, un asno era un animal inmundo. Los israelitas no podían comerlo. Pero como no había nada para comer, ni siquiera estaban comiéndose el burro entero, se estaban comiendo las cabezas de los burros. Y mire cuánto costaba una cabeza del burro. Y usted sabe que la parte de la cabeza, pues es la parte donde hay menos carne, hay más hueso. Pero la cabeza de un burro costaba 8 piezas de plata. Yo estuve más o menos sacando el precio. 80 piezas de plata era el salario de 240 días de un israelita en un trabajo jornal. Eso sería, más o menos hoy, unos $176 actuales, traduciéndolo a pesos, estaríamos hablando de unos 3,500 pesos mexicanos, costaba una triste cabeza de burro. Digo triste porque no hay carne, ¿verdad? Lo que comían más era la carne de los cachetes y listo, ¿verdad? Se acababa. Pero mire, la crisis no terminaba ahí. Dice en el mismo versículo, y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. ¿Sabes a dónde había llegado la crisis? Ellos estaban comiendo estiércol de paloma. Eso estaban comiendo. Estaban comiendo cabezas de burro y estaban comiendo estiércol de paloma. Un estiércol de paloma costaba, dice aquí que costaba en ese momento, costaba la cuarta parte de un ciclo, costaba 5 piezas de plata, unos $11 actuales. Un puñito de estiércol de caca, de estiércol de paloma. No quería usar esa palabra, perdón por los que nos están viendo por live screen. Unos $11 actuales. Imagínense, hermano, en qué situación estaba el pueblo de Israel, comiendo cabezas de burros y estiércol de palomas, y carísimo encima, carísimo. Eso había llevado la situación, pero la situación se había agravado mucho más. Mire, en el versículo 26, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salve rey, señor mío. Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes?
Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos, y el día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Lea conmigo el 30. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Mire, el rey se puso tan triste porque la crisis a la que había llegado su pueblo habían caído ya en el canibalismo. Ya no tenían otra opción, se habían hasta acabado las cabezas de los burros. ¿Y qué comenzaron a hacer? Comenzaron a comerse los hijos. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué situación? A eso había llevado el sitio, hermanos. Ahora, viene una cosa bien interesante. Cuando el rey por fin mira la situación en la que estaba su pueblo, él le echa la culpa a alguien. Mire lo que dice en el versículo 31. Y él dijo, hablando en las palabras del rey de Siria, el rey de Samaria, y él dijo, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Yo siempre me río, hermanos, porque yo cuando estaba en Argentina siempre les decía a los hermanos que cuando alguien le va mal en la iglesia o alguien se enoja con la iglesia o se enoja con el pastor, siempre patean al pastor. Por culpa de la iglesia, por culpa del pastor. Me voy de la iglesia por culpa del pastor. Me va mal porque la iglesia, me va mal porque Dios. Y siempre nosotros somos los que tenemos la culpa. Mire, el rey de Samaria, por toda la crisis, dice, mañana le voy a arrancar la cabeza a Eliseo. ¿Qué tenía que ver Eliseo ahí? ¿Que Eliseo provocó la guerra? ¿Que Eliseo fue y le buscó pleito al rey de Siria? ¿O que Eliseo era el rey como para que él hubiera hecho algo que enojara al rey? ¿Qué tenía que ver Eliseo? Sin embargo, siempre buscamos a un culpable y siempre el más fácil de culpar es el pastor, o es el líder, o el misionero, o el diácono, o alguien de los que están ahí al frente, ¿verdad? Eso siempre ha sido así. Ahora, hermanos, Eliseo cuando se acerca anuncia el fin de la crisis. Miren el versículo 32. Y Eliseo estaba sentado en su casa y con él estaban sentados los ancianos y el rey envió a él un hombre, mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedidle que entre, ¿no se oye ya tras él el ruido de los pasos de su amo? Y aún estaba él hablando con ellos y aquí el mensajero que descendía y le dijo, ciertamente este mal de Jehová viene, ¿por qué he de esperar más a Jehová? Capítulo 7 dice, entonces dijo Eliseo, aquí Eliseo anuncia el fin de la crisis. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, mañana, repitan conmigo esa palabra, mañana a estas horas, repitan conmigo esas palabras, mañana a estas horas. Ahora déjenme terminar el versículo. ¿Valdrá el seash de flor de harina un ciclo? Y 12 haz de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Mañana, dice Eliseo, anuncia el fin de la crisis. Dice, mañana las cosas van a cambiar. Mañana el kilo de harina va a costar, dice aquí el pasaje, un seash de flor de harina costará un ciclo. Es decir, se iba a caer la crisis, se iban a abaratar las cosas de una manera tremenda. Anuncia el fin de la crisis. Ahora, lo que quiero resaltar de esta parte del pasaje es que Eliseo viene y da una profecía con día y hora. Qué tremendo. Mañana a estas horas. ¿Se imagina lo que estaría pensando la gente? ¿Qué pensaría la gente? Algunos le creerían a Eliseo, quizás otros no le creerían. Quizás el rey y sus príncipes estarían pensando, wow, mañana. Eliseo dijo que mañana a esta hora, quizá eran las 3 de la tarde, quizá dijo, algunos estaban pensando, mañana a esta hora. ¿Y sabe qué? Quizá el rey estaba ahí pensando, quizá los príncipes estaban ahí pensando, estaban ahí esperando mañana a esta hora para que la crisis terminara. A ver si era verdad lo que Eliseo había dicho. ¿Sabe qué entiendo con esto? Que Dios tiene un tiempo ya designado para cada uno de nosotros. Dios tiene un tiempo designado para las cosas que van a suceder en nuestra vida, un día y una hora. Y por eso debemos vivir confiados en Dios.
Dios dice en la Biblia que tiene el control aún de cada uno de los cabellos de nuestra cabeza. Nosotros como misioneros tenemos que confiar en eso todo el tiempo. Tenemos que salir pensando que Dios va a proveer, que Dios va a cambiar la mentalidad de los corazones de la gente. No es fácil hacer ese trabajo, porque tenemos que emplear toda la fe posible para que Dios provea. No es lo mismo ir a un trabajo donde uno sabe que va a recibir un salario el viernes. Nosotros no sabemos si vamos a tener una ofrenda esta mañana. ¿Me entienden lo que le digo? Pero aún así confiamos en Dios, porque Dios es fiel. ¿Y sabe qué? Yo he encontrado con el paso de los años que el mejor patrón de este mundo es Dios. Pero me alegra saber que Dios tiene un día para todas las cosas, un día y una hora para todas, aún para su venida. El Señor Jesucristo decía, nadie sabe la hora, pero no quiere decir que no existe una hora. ¿Me entiende? La hora está en el reloj de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que confiar plenamente en que Dios tiene un día y una hora para todo. Ahora, sigamos leyendo. Dice aquí, hermanos, en la última parte de la historia entran a escena 4 hombres leprosos. Dice aquí en el versículo 3. Y había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro. ¿Saben qué? El fin del mensaje va a ser este. Vamos a poner mucha atención a lo que hicieron estos 4 hombres leprosos. Ya olvídese ahorita de Eliseo por un rato, olvídese del rey de Siria, olvídese de la crisis. Vamos a concentrarnos en lo que hicieron estos 4 hombres leprosos. Ellos estaban afuera de la puerta. ¿Por qué estarían afuera? Bueno, la puerta estaba cerrada, pero ¿por qué los echaron afuera? Porque eran leprosos. Y ya saben que los leprosos tenían que estar en un lugar separado y la única manera de separarlos realmente era estar afuera. Ahora, ellos quedaron afuera expuestos al rey de Siria y quedaron desprotegidos de la gente que estaba dentro de Samaria. Pero vamos a ver qué pasó con ellos. Dice, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro. Imagínense estos 4 hombres leprosos, con su piel toda blanca, en parte roja, su cuerpo adolorido por las llagas, su cabeza, quizás se movían y de repente se le desprendía un pedazo de carne. Imagínense que la condición de estos 4 hombres leprosos. Pero dice que ellos estaban hablando. Había en la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales se decían el uno al otro, ¿para qué estamos aquí hasta que muramos? Qué interesante. Ellos sabían que iban a morir o por la lepra, o asesinados por los sirios, o iban a morir de hambre. No tenían opción. ¿Cuántos de ustedes saben que van a morir? Levanten la mano. ¿Algún día? No digo que ahora. Ok. Pero ¿cuántos de ustedes creen que no van a morir hoy? O por lo menos no están pensando en eso, ¿verdad? Ojalá y que no. Yo no quiero morirme hoy. Pero estos leprosos habían caído, hermanos, en una conciencia de su muerte, ¿verdad? Ellos dijeron, ¿para qué nos quedamos aquí sentados hasta que muramos? Miren, dice en el versículo 4, si tratamos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos. Fíjense, la reflexión de los leprosos. Dicen, si tratamos de brincarnos el muro o de hacer que nos abran la puerta de la ciudad para entrar, de todas maneras adentro moriremos de hambre. No había comida. Si nos quedamos aquí, o sea, si nos quedamos allá afuera del muro, pues también moriremos. Vamos a morir de enfermedad y de hambre. Vamos pues y pasemos al campamento de los sirios. Y si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. A esa conclusión llegaron. De todas maneras nos vamos a morir. Están hablando entre ellos. Si entramos nos vamos a morir de hambre, si nos quedamos aquí afuera van a venir los sirios, nos van a matar, o vamos a terminar nuestros días con nuestro cuerpo ahí desvanecido, tirado por la enfermedad. De todas maneras nos vamos a morir. Entonces hagamos algo, dijeron ellos. Vamos al campamento de los sirios. De todas maneras vamos a morir. Si ellos nos matan, bueno, ya sabíamos que íbamos a morir. Sigue la historia.
Y se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Llegando a la entrada del campamento de los sirios no había nadie. ¿Qué encontraron? No había nadie. ¿Por qué no había nadie? Versículo 6, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito y de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, ahora están hablando los sirios: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando todas sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Eso no lo sabían los israelitas, no lo sabía la gente que estaba en Samaria. Estos leprosos que estaban condenados a muerte tomaron una decisión muy arriesgada, porque aunque ellos se iban a morir, de todas maneras yo no creo que se querían morir ya. Pero dijeron, bueno, como de todas maneras nos vamos a morir, pues vamos al campamento de los sirios. Si ellos nos matan, bueno, ya sabíamos que nos iban a morir, pero quién sabe qué va a pasar. Tomaron una decisión arriesgada. Le voy a decir una cosa, hermano. En la vida el cristiano que no se arriesga a confiar en Dios, no va a pasar nada en su vida. Así es. ¿Sabe cuál es la decisión más importante que uno toma cuando va a servir a Dios? El riesgo que toma. ¿Es un riesgo servir a Dios? Depende cómo lo vea, pero se lo pongo de esta manera. Antes de que yo fuera misionero, yo tenía una iglesia que pastoreaba de 300 personas. La iglesia me daba un excelente sueldo. La iglesia pagaba todos mis gastos. Sin embargo, un día tuve que tomar la decisión de dejar esa comodidad, porque era una comodidad. Yo no tenía que preocuparme si iba a tener un salario el fin del mes, yo lo tenía. Era una iglesia que estaba creciendo, cada domingo teníamos gente nueva. Sin embargo, un día tuve que tomar la decisión de dejar esa comodidad y de tomar un riesgo de comenzar en este camino donde uno no sabe qué va a pasar. Yo no sabía qué iba a pasar en Argentina cuando me fui. Yo no sabía. Yo no sabía si Dios me iba a permitir plantar 4 iglesias o 5 o 2 o 1 o no iba a pasar nada y un día iba a regresar a México y iba a decir, ¿sabe qué? No pude. No sabía. Era un riesgo para mí. Sin embargo, decidí tomar ese riesgo para servir a Dios y confiar en Dios. Es el mismo riesgo que Abigail está tomando. Es un riesgo, pero ellos tomaron ese riesgo. Ahora, Dios ya tenía un plan preparado. Sin que nadie lo supiera, Dios ya había hecho enloquecer a los sirios. ¿Sabe que los sirios se volvieron locos por un rato? Ellos estaban sitiando Samaria y de repente Dios viene y les hace escuchar ruidos de caballos y jinetes y todo. Y debió haber sido algo tan duro, hermanos, que ellos se enloquecieron, porque dice la Biblia que salieron corriendo, huyeron. E iban huyendo que hasta ni siquiera agarraron sus cosas. Dejaron todo ahí, la comida, las alhajas, la ropa, ni los caballos, nada, se fueron corriendo. ¿Cómo sería ese estruendo? Dios es así. Dios soluciona nuestras vidas. Aun cuando nosotros no lo sabemos. El rey de Samaria no lo sabía. Los leprosos no lo sabían, pero tomaron el riesgo. Dice el versículo 7, y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Y cuando llegaron los leprosos, mire el versículo 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, ¿y qué hicieron? Vieron ahí pizzas, albutes, cochinita, pochuc. ¿Qué hicieron? Estaban muriendo de hambre. Así que entraron a una tienda y pues no había nadie. Órale, ¿verdad? Empezaron a comer y bebieron
Y luego dice que vieron ahí, dice, y tomaron de ahí plata y oro y vestidos. ¿Y qué hicieron? Pues no había nadie, ¿verdad? Y había ahí monedas de plata, de oro, alhajas. Entonces agarraron todo, se fueron hasta algún lugar que no dice la Biblia dónde, hicieron un lugar, lo escondieron, regresaron otra vez al campamento, siguieron comiendo, volvieron a agarrar muchas cosas, se volvieron a ir, volvieron a esconder. Pero llegó un momento en el que ellos dijeron esto, versículo 9. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. ¿Qué era lo que no estaban haciendo bien? Dice, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva. Ellos comenzaron a reflexionar. Hoy es día de buena nueva. ¿Y nosotros qué cosa? Callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, quién sabe cuántos viajes ya habían hecho de esconder dinero. Dice, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. A pesar de todo, hermanos, que ellos tomaron un riesgo de su vida, encontraron la bendición, se sacaron la lotería, encontraron todo. Ellos pudieron haberse aprovechado, ¿sabe qué? Ellos pudieron haber tranquilo por días, haber hecho eso, haber agarrado dinero, llevar. Pero Dios habló a sus conciencias. Y ellos dijeron, no está bien lo que estamos haciendo. Si guardamos silencio, si no decimos nada, nuestra maldad nos alcanzará. Vamos y digámosle a la gente que está en Samaria lo que ha pasado. Hermanos, hoy es día de buena nueva. Esto dijeron ellos. Hoy es día de buena nueva. Hoy es el día, en la Biblia dice, hoy es el día de la salvación. Nosotros tenemos un encargo especial de Dios que es llevar el evangelio y predicar en Mérida, predicar en México, predicar en el mundo. Pero ¿sabe qué? Si callamos, no estamos haciendo bien. Y una manera de callar no solamente es proclamar, a veces no predicamos, esa es una manera de callar, pero otra manera de callar es no ayudar a la extensión del evangelio. Esa es otra manera en la que callamos. Así que cuando usted cierra su corazón y dice, no, yo no estoy interesado en eso, sí me gusta ir a la iglesia y escuchar la predicación, pero no, a mí no me interesa eso de que den para misiones y que ayuden a este misionero y luego que el hermano dice que tiene 30 misioneros y no. Si callamos, nuestro pecado nos alcanzará. No estamos haciendo bien, dijeron ellos. ¿Cuál es el pecado de callar? Falta de amor. Si estos leprosos hubieran callado, lo que ellos hubieran manifestado era una falta de amor por su pueblo, porque sabían que su pueblo estaba comiéndose a sus propios hijos. Falta de compasión, falta de obediencia, falta de compromiso y falta de sinceridad en mi vida. Así que, hermanos, dijeron los leprosos, hoy es el día de buena nueva. Proclamemos el evangelio. Ayudemos a los que van a predicar el evangelio. Oremos por los que van a predicar el evangelio. Hagamos todo lo posible para que el evangelio alcance hasta lo último de la tierra. No callemos, porque si callamos, nuestro pecado nos alcanzará. Vamos a orar.
Gracias por tu tiempo. Pero antes que vayas, ¿sabes si tienes un lugar en los cielos? Si no, quiero invitarle a ver nuestro video que está explicando el plan de salvación, donde tú puedes saber 100% que tiene un lugar en los cielos. También tenemos otros videos que quiero ofrecerle para ver por su crecimiento espiritual. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros hoy. Nos vemos esta próxima semana. Dios le bendiga.